Me encanta moverme y me encanta irme por las ramas. Así que cuando me vaya demasiado, ustedes me traen de vuelta, por favor. ¿Ya? Creo que me conoce la mayoría y yo también los conozco a la mayoría, pero de todas maneras mi nombre es Carolina Ormazábal. Yo soy médico veterinario hace 10 años ya. Trabajo principalmente con gatos, pero también he trabajado con perros, pero hoy día vamos a hablar de felinos, que es el área que a mí más me gusta. Con respecto a las evaluaciones que vamos a tener en el curso, de mi parte son dos. Uno es un control, creo que tienen 4 controles, ¿cierto? Que es solo de felinos, para lo cual les voy a subir un paper de aquí a mañana que tienen que estudiar y la próxima semana hacemos un control cortito en español. Y la cátedra, que me imagino, ¿ustedes qué área les falta? ¿Caninos? Ya, que va a ser entonces de caninos con felinos. Ah, la tercera es... Sí, bueno, que nos va a ir como lo llevan caninos. Porque de felinos solo tenemos 2 clases, hoy día y la próxima semana. Oh, Lamentable, ¿cierto? Siempre le quitan tiempo a mis pobres gatos. 2 clases desde las 19:15, los días martes, hasta las 21:25, ¿cierto? ¿Dice usted? Estoy grabada, no puedo decir nada. Ya, entonces, ya les dije lo del paper, la cátedra probablemente va a ser de alternativas, pero no la voy a tomar yo, sino que la va a tomar el profesor correspondiente a caninos. ¿Ya? Vamos a hablar de algunas cosas con respecto a la farmacología de los felinos, que es el tema que nos involucra hoy día, pero antes de eso quiero hacer una detención en un tema súper importante que son los resultados de aprendizaje. En cada ramo que ustedes tienen un programa. Ese programa les habla de cuántas horas a la semana tienen de cátedra o de práctico, ¿cierto? Con respecto relacionado directamente a los profesores, pero también hay una cierta cantidad de horas por ramo que ustedes debieran determinar para estudiar en casa, ya que son 2 horas para este ramo. Pero también están los resultados de aprendizaje, que quiere decir qué es lo que yo espero aprender con este ramo. Si después de la clase no logramos cumplir los resultados de aprendizaje, estamos mal enfocados. ¿Ya? Tenemos que lograr responder a esas preguntas. Y estos resultados de aprendizaje de farmacología aplicada son 7. ¿Ya? El primero, describir los fármacos utilizados en clínica menor y animales de producción con respecto a sus presentaciones comerciales y otros. ¿Ya? O sea, la idea es que entre medio de lo que vamos a ir hablando de gato, vamos a hablar de ciertas patologías, qué medicamentos son los que se utilizan, cuáles son las presentaciones veterinarias que tenemos, o si no hay presentaciones veterinarias y utilizamos medicamentos de uso humano. El segundo resultado de aprendizaje habla de describir el uso adecuado de medicamentos considerando los efectos residuales en especies de consumo humano. Ese resultado de aprendizaje más enfocado en animales mayores, ¿cierto? En vacas, caballos, creo que tienen cerdos y aves también. Resultado de aprendizaje 3, explicar las ventajas y efectos secundarios de los fármacos utilizados en clínica menor y animales de producción. Ese resultado de aprendizaje es poco probable que lo logremos abordar con profundidad en las pocas horas que tenemos, porque finalmente tenemos 4 horas, ¿ya? Entonces yo les voy a pedir, porque yo sé que ustedes ya tuvieron farmacología 1, farmacología y la introducción, y en eso tienen que aparecer los fármacos con los efectos secundarios, la familia de los fármacos, entonces vamos recordando un poco eso para que no nos enlezcamos con eso. El resultado 4, formular esquemas terapéuticos frente a las principales patologías que afectan a especies de interés veterinario. Esto tampoco se trata de que hagamos una receta de cocina y que cada vez que les llegue un paciente ustedes van a utilizar exactamente lo mismo, porque como sabemos, adelante, todos nuestros pacientes son distintos, los gatos son un poco complejos y a veces lo que queremos hacer dista mucho de lo que ellos quieren que nosotros hagamos con ellos. ¿Ya? Entonces vamos idealmente a lograr ciertos planes terapéuticos, pero no significa que cada paciente va a cumplir exactamente las mismas características. El resultado 5, proyectar las propiedades farmacológicas hacia fines terapéuticos y prácticos, relacionados principalmente a ciertas patologías. El resultado 6, analizar las reacciones adversas de los principales grupos de medicamentos afines o de acción selectiva. Probablemente yo se los voy a ir mencionando, pero va a ser función de ustedes investigar por qué se producen esos efectos adversos en cada familia. ¿Ya? También relacionado a la información que ya tienen en farmacología 1. Y el resultado 7 es desarrollar criterios de selección de medicamentos en terapias específicas o sintomáticas individuales o masivas.
En este caso se relaciona mucho al formular los esquemas terapéuticos. ¿Ya? Vamos a seleccionar un grupo de fármacos probablemente para cada enfermedad. ¿Ya? Ahora sí. ¿Qué piensan ustedes? Lo primero que se les viene, lo primero que se les viene a la cabeza cuando yo les hablo de gatos y medicamentos. Hay que darles corticoides. Se ponen contentos, me imagino. ¿Qué hay que darles qué? No hay que darles corticoides. No hay que darles corticoides, ya, a pesar de que los gatos son bastante más resistentes a los corticoides que los perros. Ojo, pero igual no se los demos. No estoy diciendo por eso que no. No hay que darles paracetamol. Perfecto, hoy día vamos a hablar del tema del paracetamol si es que alcanzamos. ¿Qué más se les viene a la cabeza? Hay varios fármacos que están prohibidos en el gato, absolutamente prohibidos, porque como vamos a mencionar a continuación, es bien deficiente mi pobre amigo felino en algunos procesos de metabolización, su hemoglobina es más sensible, es un animal más pequeño, pero además es un animal complicado de manejar, ¿ya? Y eso muchas veces nos hace difícil la manipulación con algo tan sencillo como dar una pastilla o dar un jarabe. ¿Han intentado darle un comprimido a un gato? ¿Cómo les ha ido? A ver, ¿cuántos tienen gatos acá? Yo tengo dos. Un poco. Ya, a ver, alguno de los que levantó la mano, cuéntenme, ¿cómo le daría una pastilla o un jarabe a un gato? Lo envuelvo en una toalla. Ya empezamos mal. Una toalla, ya. O sea, necesitamos equipamiento. Me pongo de esos guantes de carnicero. El gato, además de tener una linda boca con unos colmillos perfectamente diseñados para atrapar su presa y matarla inmediatamente, tiene 4 armas letales que son sus uñas. Son extremadamente flexibles, se dan vuelta rápidamente y más encima les carga tomar medicamentos. Los perros, por el contrario, súper simpáticos, buena onda, un pancito que uno les tira, una salchicha y Más tonto el perro. agradecidos de la vida se toman el comprimido, ¿cierto? El gato eso no va a pasar. Entonces, uno de los principales problemas es la dificultad para administrar medicamentos. Ya, pues no me han contado cómo le damos un medicamento a un gato. Si ya sabemos que es difícil. Los medicamentos, la pastilla se puede moler. Ya, la pastilla se puede moler, se puede hacer una pasta. Ya. Es lo que me han contado. ¿Y qué va a hacer el gato? Aparte de mirarte feo. Porque le ensuciaste su pelaje perfecto. La selecciona. Se va a lamer, ¿cierto? Es probable, porque el gato no tolera, en general la mayoría, que coloquen cosas sobre su pelaje. Son animales extremadamente limpios, que constantemente se están acicalando, incluso para relajarse, para bajar la temperatura, para verse más bello, para mantener su pelaje en buena condición. Entonces, cuando uno de nosotros le coloca algo sobre su bello pelaje, él encuentra que es terrible y se empieza a lavar. Pero ¿y si eso no le gusta, se va a seguir lavando? No. No siempre. A veces siguen lavándose, pero la mayoría probablemente va a empezar a mover la pata y va a quedar ahí un pegoteo. ¡Ah! Demasiada emoción. Un pegoteo y no se lo va a tomar. Pero es una alternativa y hay algunos gatos que lo utilizan. ¿Qué otra alternativa tenemos? Forzarlo, abrirle la boca y tratar de... Forzarlo, ¿cierto? Abrirle la boca. ¿Hay alguna forma de dar una pastilla a un gato o es donde caiga? No. Oye, los busco del cuello acá. Ya. ¿Del pliegue? Sí, ¿Del del dorso? pliegue, de espalda. Ponerlo de espalda. ¿Lo deja colgando o lo deja No, firme? no, de espalda, de Ya. espalda. Y ahí el otro como tira a morder, ahí uno le tira Dardo tranquilizante primero. dardo la... tranquilizante. Tengo gatos salvajes, pues. En general, bueno, va a haber un tipo de gato al cual no hay ni una posibilidad que nosotros le demos medicamentos, que son los menos posibles. En esos gatos, una de las posibilidades es inyectar. Ya, endovenoso, intramuscular, subcutáneo, lo que sea más amigable según el medicamento que vamos a dar. Otra posibilidad, si es que el gato no es el demonio mismo, es dar medicamentos orales. Pero yo tengo distintas presentaciones de fármacos, ¿cierto? Pueden ser en jarabe, pueden ser en comprimido, pueden ser en cápsula. En general, si el gato es muy bueno, podrían dar el medicamento o el jarabe solo, ¿ya? Poco frecuente, lamentable. Tengo malas noticias, no es lo que ocurre habitualmente. En ese caso,
Uno se puede posicionar, por ejemplo, si este es el gato, uno se puede posicionar por sobre el gato con la mano, le van a fijar la cabeza con sus dos dedos, ya el del medio y el pulgar, o el índice y el pulgar, van a, por detrás del colmillo, entrar un poco el labio, cosa como que el gato se estuviera mordiendo, y automáticamente el gato va a abrir un poco la boca. No esperen que abra la boca gigante, ya no es un león. Va a abrir un poquito la boca, y ahí en un movimiento ultra ninja, ustedes meten su mano y sin que los muerda, la meten lo más dentro posible para que se la traigan. Después, porque tenemos que sumar más complicaciones, tenemos que dar agua o comida. Por lo menos unos 3 ml de agua. Porque mis amigos los gatos, además de ser complicados para tomar fármacos, desarrollan algo que se llama esofagitis, cuando yo doy un fármaco sin dar agua, sin dar alimento, porque la pastilla se queda atorada, por decirlo así, y genera mayor inflamación. Los principales fármacos que están relacionados a esta esofagitis son 2. Se nos está abandonando el gato. ¿Se acuerdan de alguno? ¿Han escuchado de alguno? ¿Cómo? Los AINES no son los más involucrados, pero es súper importante. Incluso si ustedes miran el prospecto de los antiinflamatorios no esteroidales, para el uso nuestro, dice que hay que tomarlo, que ojalá quedarnos por lo menos una media hora parados. Nosotros nos tomamos el ibuprofeno, sacamos el guatero y nos vamos a cortar, ¿cierto? Entonces ese también es irritante, pero hay otros 2 que son más irritantes aún. Ya. Muchas gracias. Una es la doxiciclina. Uy, ¿se ahorra después? Sí. La doxiciclina, que se utiliza en medicina felina, por ejemplo, para el tratamiento del micoplasma. Podemos utilizar en el tratamiento del micoplasma este antibiótico por 21 días. ¿Ya? Entonces, si yo no doy agua, no doy comida, no es extraño que el paciente empiece con vómitos o regurgitaciones posteriores a la administración del medicamento. Y la otra es la clindamicina. Pero sí me interesa que además que recuerden estos 2 medicamentos, les quede claro que en el gato cualquier medicamento, incluso un jarabe, puede producir esofagitis si es que yo después no administro agua o algo. Ya, pero hay gatos que más encima salivan cuando uno les da jarabe. Empiezan a salivar, a salivar, a salivar, parecen viejos pascueros y eliminan todo el producto. En esos gatos no hay ninguna posibilidad que nosotros demos jarabe. Por lo tanto, yo necesito, y siempre, acuérdense mucho, de tener el dato del propietario. Él es el que me va a decir, mire, ¿sabes qué? Inyéctalo al tiro porque no tengo ni una posibilidad en un medicamento. Nosotros vamos a pelear, vamos a tratar de que eso no suceda. Pero si el propietario no es capaz de dar el tratamiento que yo estoy instaurando, mi probabilidad de éxito es prácticamente nula. ¿Ya? Entonces, a veces hay que adaptarse. Vamos a depender del paciente. Ya, dijimos que podemos dar fármacos orales, ¿cierto? Si es que el gato así nos lo permite. No se preocupe, no se preocupe. Todavía no. Más rato el video. Ah, ya. Voy a dar pequeños gracias. Ya, la otra posibilidad es inyectarlo. ¿Inyectamos a los gatos? Sí. Pero ¿es la vía de elección para administrar medicamentos o no? ¿Por qué no? Escucho unos no medio asustados por ahí. Sí, pues sí, más rápido. Es que Depende del medicamento. de la guía, porque igual No tengo idea. más propenso a producir fibrosarcoma. Ya, por ahí va la cosa. Los gatos, bueno, siempre o un técnico o el veterinario. No podemos dejar a los propietarios que administren medicamentos inyectables o de uso intrahospitalario a las mascotas, ¿ya? Sean técnicos humanos, sean médicos humanos, me da lo mismo. Nosotros somos los que inyectamos a las mascotas, por lo tanto nosotros no debiéramos recetar ese tipo de administración de medicamentos. Pero tenemos algo que es el sarcoma de tejidos blancos. Antes se llamaba fibrosarcoma, ahora es sarcoma de tejidos blandos. Y el sarcoma de tejidos blandos aparece por cualquier inyección, pero principalmente está relacionada a las vacunas, porque producto del coadyuvante que tienen producen una reacción inflamatoria mayor y muchas veces se puede desencadenar después esta manifestación del tumor. Es por esto que los gatos se vacunan en ciertos lugares. ¿Cierto? ¿Se acuerdan dónde se vacunan los gatos? Los miembros posteriores. En los miembros posteriores. ¿Y cuáles van en los miembros posteriores? La rabia, ¿Ya? ¿En cuál? en el derecho.
Iba la antirrábica, ¿ya? La trivalente va en el derecho anterior. La triple felina, ¿ya? ¿Y la otra? La leucemia. ¿A dónde? En la posterior. Ahí. ¿Todos los gatos reciben la vacuna de la leucemia? No. ¿Qué gatos tienen que recibir la vacuna de la leucemia? ¿Es negativo? Ya, un paciente negativo a leucemia. ¿Y qué otros criterios tiene que cumplir? Que sea callejero. Y si no es callejero, ¿qué otra posibilidad tendría para recibir la vacuna? Que conviva con algún gato. Que viva con un hermanito positivo, ¿cierto? Por eso también las vacunas se dan cada cierta cantidad de tiempo. En la mayoría de las veces, ojalá colocarlas cada 3 años incluso, depende de la vacuna. La vacuna de la leucemia se tiene que poner anualmente, pero las otras se pueden colocar cada 3 años. La antirrábica, nuestra legislación actual dice que uno va a utilizarla, va a hacer el booster según la duración que tenga la vacuna y la mayoría dura entre 2 a 3 años. Y la triple felina está instaurada que se aplica cada 3 años, ¿ya? Pero el sarcoma el sarcoma existe, ¿ya? Por eso no vacunen a su gato o no administren medicamentos en el dorso del cuello. Hay muchos colegas que todavía desestiman la posibilidad de que eso esté presente, pero la verdad es que pasa y pasa bastante. A mí me ha pasado ya con 2 gatos con vacuna antirrábica, en los cuales yo les había avisado al propietario, es algo que ustedes tienen que informar, lo vamos a vacunar, pero puede pasarle esto y esto. Y una de las cosas extras del gato es el sarcoma. Yo vacuno harto gato propietario, ¿Ya? pero me cuesta mucho que los propietarios No es fácil. trabajen, entonces siempre ponerlo. ¿Dónde quepa? Sí. Mira, el gran problema, o sea, yo entiendo que muchas veces es difícil, sobre todo si trabajamos solos, porque si trabajamos solos o nos come el gato o ¿qué hacemos? Porque generalmente es el propietario el que nos ayuda. Pero de todas maneras hay técnicas de manejo. Les voy a subir un paper que no tiene nada que ver con esto, que no se va a evaluar, que tiene que ver con el manejo del paciente felino. ¿Ya? Se pueden utilizar mantas muchas veces. Por ejemplo, lo que yo sí hago harto, porque hay gatos que ni una posibilidad de poner la triple felina en el miembro anterior o me saco uno, o él o yo. ¿Ya? Entonces lo que yo hago muchas veces es envolverlos enteros, si estoy con el propietario solo, que el propietario me ayude, y utilizo el miembro posterior izquierdo en el caso de los gatos que no requieren la vacuna de la leucemia, y anoto en su ficha que la triple felina se puso en otro lugar porque el gato no es muy irascible, es muy agresivo, entonces es riesgoso, ¿ya? Pero hay que intentarlo. Yo sé que no es fácil, tampoco es fácil por la cantidad de piel que hay en esa parte, ¿cierto? Es menor, es menos flexible, es más tirante. Intenté algunas veces hacer eso, pero no, es imposible. Ya. Aparte que las dueñas las dejan, las muerden. Lo que pasa es que ahí es importante educar también a los propietarios de cómo tienen que manejarlo, porque uno, siempre está el propietario que cree que él sí. Si yo lo firmo. Que me muerda, no importa, ¿ya? Pero uno sabe que lo va a soltar y nos va a terminar mordiendo a nosotros. Y tampoco la idea es que el propietario se vaya todo mordido. Pero efectivamente es difícil trabajar con gatos cuando uno está solo, ¿ya? Pero hay ciertas técnicas que podemos utilizar. Hay uno que otro gato que se porta súper bien y prácticamente se vacuna solo, pero lamentablemente son los gatos, ¿ya? En clínica, si es que estamos juntos, vamos a tratar de aplicar varias inyecciones para que vayan soltando la mano, porque con una buena manipulación, con un buen manejo, la verdad es que no es tan difícil. Sí molesta más, eso es un hecho. Al gato le duele más que si lo pusiéramos en el... Bueno, en mi caso la técnica se la tengo que enseñar a los propietarios, sí. O sea, va a haber un tipo de gato, ya lo borré, pero el tipo de gato que no hay ni una posibilidad, que necesita un manejo de otro colega para poder hacerlo, eso es verdad, pero no son la mayoría. ¿Ya? Yo te diría que un 50 o un 60% lo podemos manipular solo con los propietarios, pero hay que enseñarles bien cómo hacerlo, porque si no terminan todos mordidos, el gato termina estresado, cansado, se escapa y todo saltando arriba. ¿Ya? No tiene ningún sentido. Ya, ¿qué más? Entonces, hablamos de que les cuesta, o sea, nos cuesta darles medicamentos, que hay técnicas, en un ratito más vamos a ver un video. Oye, me avisan porque yo me motivo. ¿A qué hora salimos a recreo? ¿A las? No me engañen que también soy susceptible. A las 8:15, ya. Ya sabemos entonces que vamos a evitar inyectar a los gatos, si bien a veces es necesario, tenemos que poner insulina, tenemos que poner suero, tenemos que poner vacuna, y así es la vida, ¿ya? Pero hay que avisarle a los propietarios que eso podría pasar. ¿Qué otras características tiene el gato? Acá este amigo canino nos está dejando todo hediondo probablemente, este pobre gato. ¿Qué va a hacer el gato después de que el perro lo languetee? Se va a acicalar,
Si uno lo toca, él se acicala. Si uno lo huele, él se acicala. Si uno lo mira, él se acicala. Ya no quiere nada encima de él. Entonces, ¿qué fármaco o qué tipo de aplicación puede ser complicada en un animal que se acicala demasiado? Dos por uno. El tópico, ¿cierto? Hay productos que definitivamente no vamos a poder aplicar porque el gato se va a lavar, como son, por ejemplo, estas cremas antimicóticas, ¿ya? Si ustedes, ay, hay una lesión pequeñita de dermatofito, no le demos el tratamiento completo, mejor apliquémosle crema. No, el gato se va a lavar y se puede intoxicar, puede generar incluso hepatotoxicidad. ¿A los gatos les gusta bañarse? No, a la mayoría no mucho. Depende Hay si uno, está acostumbrado. si está acostumbrado, lo pueden tolerar, pero es raro el gato que lo pasa regio, ¿ya? Uno que otro sí, pero no es lo más frecuente, porque la mayoría de la gente no acostumbra a sus gatos a bañarse porque en la mayoría de los casos no lo requieren. Pero lamentablemente hay varios tratamientos que requieren un baño completo, una manicure entera, crepos y todo, y a los gatos no les parece mucho. Entonces en esas ocasiones hay que de todas maneras enseñarle a los propietarios que ojalá haya una cercanía con el agua, que los gatos jueguen con el agua para que la manipulación sea menor. Pero también recordarles que hay fármacos que no se pueden aplicar, que todos los productos que utilicemos de vía tópica en los gatos tienen que ser de uso veterinario y exclusivo para gatos, ¿ya? El gato que no toma remedio. Ese es un sarcoma de tejido blanco.